Bueno, yo tengo como tema el sistema respiratorio y yo he visto de que uno de los mayores problemas que tiene este sistema es que para su correcto funcionamiento es necesario que se permita la entrada del aire, filtrando entonces el oxígeno que se encuentra liberado en el aire, ya que ese oxígeno es el único elemento que nuestras células necesitan para poder hacer su proceso de alimentación. Y mediante ese proceso de alimentación de las células es que nuestro cuerpo obtiene la energía necesaria para funcionar. Pero entonces esto se vuelve un verdadero problema cuando en el entorno donde estamos el oxígeno no se encuentra liberado. Es decir, que las moléculas de oxígeno no se encuentran solas, esparcidas, como se, como se ve como se ve en el aire, que sabemos que el oxígeno está pues esparcido en el aire y sencillamente lo respiramos para procesarlo con nuestro cuerpo. El ejemplo más común es, por ejemplo, en el agua, ya que sabemos que el agua está compuesta por dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Sabemos entonces que una parte de la composición del agua es oxígeno, pero el problema es que aunque nosotros respiremos agua por nuestras vías respiratorias, nuestro cuerpo, nuestro sistema no tiene la capacidad de procesar ese agua y conservar únicamente el oxígeno del agua. Entonces la solución acertada que he desarrollado para este problema es desarrollar un dispositivo filtrador. Este dispositivo filtrador en el que he pensado tendría la capacidad de separar los átomos de hidrógeno y los átomos de oxígeno. Así pues, conducir el oxígeno hacia las vías respiratorias y el hidrógeno liberarlo en el entorno para que así podamos entonces permanecer por tiempos prolongados bajo el agua sin que nuestro sistema, nuestro organismo se vea afectado. El dispositivo tendría entonces el nombre de Brad Easy y estaría compuesto por una parte principal que se encargaría de absorber el agua y llevarlo hacia un conducto interno que estaría dividido en dos partes. Una de esas partes del conducto interno lo que haría sería coger las moléculas de H2O, es decir, de agua, y separar una de las moléculas de hidrógeno para que quede entonces esa molécula de H2O convertida en una molécula de OH, es decir, hidróxilo, donde la molécula de hidrógeno que es retirada es liberada inmediatamente también hacia el entorno. Luego entonces esas moléculas de OH resultantes son llevadas a la segunda parte del conducto interno, donde se repite el mismo proceso, se retira una molécula de hidrógeno y se conserva solamente la molécula de oxígeno. Entonces el hidrógeno es liberado hacia el entorno y el oxígeno es llevado hacia una cámara de comprobación. En esta cámara de comprobación estaríamos comprobando si hay concentraciones de hidrógeno en ella y en caso de que las haya, pues sencillamente estas concentraciones de hidrógeno serían devueltas a lo que sería el conducto interno para que sea procesado ese hidrógeno y liberado y únicamente se conserve el oxígeno. Cuando entonces en la cámara de comprobación notemos de que ya no hay concentraciones de hidrógeno, sino que solamente hay oxígeno, esa se encargaría de almacenarlo entonces y llevarlo directamente hacia nuestras vías respiratorias para que así podamos respirar el oxígeno contenido en el agua. El dispositivo Brad Easy mayormente está pensado para lo que son actividades de buceo, actividades submarinas y rescate submarinos para así poder reducir entonces al mínimo los casos de personas ahogadas en todo el mundo. Y por acá tengo entonces un diagrama de flujos con lo que sería el procedimiento llevado a cabo por el dispositivo Brad Easy para convertir las moléculas de H2O y únicamente conservar el oxígeno y llevarlo hacia nuestro organismo. Sería pues entonces el proceso para respirar oxígeno del agua. Empezaría primero por absorber el agua, el H2O, absorberlo y llevarlo hacia los conductos internos. Una vez en los conductos internos el H2O, entonces estos se encargarían de retirar una mol de hidrógeno y liberar esa mol de hidrógeno hacia el entorno.
Luego entonces la molécula resultante, que sería de hidroxilo OH, es conducida hacia hacia un segundo conducto, es decir, la segunda parte del mismo conducto interno, donde haría el mismo proceso, retirar una mol de hidrógeno, liberar este hidrógeno hacia el entorno y llevar el oxígeno resultante hacia la cámara de comprobación. Una vez estando el oxígeno resultante en la cámara de comprobación, esta analizaría si hay concentraciones de hidrógeno dentro de sí misma. En caso de que las haya, entonces conduciría ese hidrógeno hacia los conductos internos nuevamente para que repitan el proceso de retirar una mol de hidrógeno, liberarla al entorno, llevarla al segundo conducto, retirar el hidrógeno resultante, liberarlo al entorno, conservar el oxígeno y llevarlo nuevamente a la cámara de comprobación. Cuando en la cámara de comprobación entonces tengamos certeza de que no hay concentraciones de hidrógeno, sino solamente oxígeno, ese oxígeno se llevaría a la cámara principal y desde allí sería conducido hacia las vías respiratorias. Así entonces sería el proceso que lleva a cabo el dispositivo Breath Easy para que podamos respirar el oxígeno del agua. Esa sería entonces la solución para este problema mediante un dispositivo tecnológico.